Bendiciones, que Dios les bendiga y bienvenidos. Y bueno, amados, hoy en la palabra del Señor tenemos para esta mañana le puse un título que a lo mejor sí me gustaría que todos pudiéramos reflexionar, pudiéramos meditar. Y esta pregunta nos la haremos al final, pero sería: ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida y en tu casa? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida y en tu casa? Y para poder dar este mensaje, primero quiero hacer un contexto, una intro. Y eso lo narra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2 y 3, todo el capítulo 2 y 3, no lo vamos a leer ahorita, nada más un versículo que sí quisiera enfatizar, pero narra que en ese momento, en ese tiempo, había un sumo sacerdote llamado Elí. El sumo sacerdote tenía dos hijos, y estos dos hijos que era Ofni y Fines, no es fitness, ¿verdad? No, era Fines, ¿verdad? Entonces tenía dos hijos, pero que esos hijos, que él los puso como sacerdotes, en ese momento no había rey, pero bueno, el sumo sacerdote Elí era también a la vez juez de Israel, y sus hijos que los puso como sacerdotes hacían abominaciones delante de Dios, cosas espantosas, no honraban la ofrenda del Señor, se robaban del holocausto, de lo mejor que llevaba, ¿verdad? Los hijos o el pueblo, ellos se robaban esas ofrendas, el holocausto, lo mejor que era para Dios, ellos lo sustraían. Y aparte dormían con las mujeres que cuidaban las puertas del tabernáculo. Y eso vemos que aún todavía esto pasa, ¿no? En este mundo, ¿no? En estos tiempos abusan de niños, de mujeres, aún, ¿verdad? Que tienen un puesto religioso. Y eso, así estaban los hijos de Elí. Y entonces ahí en su casa estaba el arca de la alianza. Y el arca era como se manifestaba la presencia de Dios en ese tiempo. En el arca, ahí era donde se manifestaba Jehová. Amén. Y todo ello llegaba a oídos de Elí, del sumo sacerdote, pero él dice la palabra que no estorbó a sus hijos para que dejaran de hacer eso malo y se arrepintieran. Si acaso, bueno, ahí dice en la palabra, en el capítulo, si lo lees en el 2, dice que pues sí les dijo: no, muchachos, no es bueno que hagan eso, ¿verdad? O sea, sí les comentó, pero ¿a qué grado cuando es un pecado y abominación ante Dios tenía él que intervenir? O sea, estorbar, quitarlos, ¿verdad? Completamente. Entonces, ¿y saben por qué Elí no les estorbó? ¿No estorbó a sus hijos? Porque sus hijos los tenía como ídolos y dioses. Sus querubines eran, ¿verdad? O sea, los tenía casi en un altar. Y lo honraba a sus hijos más que a Dios. ¿Y saben por qué nos podemos dar cuenta? En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Lo tenemos?
ahí vamos poco a poco mejorando, ya por lo menos tenemos versículos, ¿verdad? La primera, la siguiente esperamos que ya también para las alabanzas. Amén. Y dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado ¿a quién? A tus hijos. O sea, le has dado el primer lugar. Yo merezco la honra, la gloria, la adoración, la exaltación, ese holocausto. Pero ¿por qué has honrado más a tus hijos que a mí? Dice el Señor. Entonces, al tener más honra a alguien, y el otro día lo hablamos, ¿verdad? También en un domingo, en un sermón. Al yo darle más la honra, mi tiempo, y dejo y aparto al de Dios, estoy honrando, y eso es mis ídolos. Si comprendemos hasta dónde los tenía. Y entonces por ello, ay no, mis chiquitos, ¿verdad? Mis chiquilines, sí la están regando, oigan, compórtense bien. Pero no les estorbó. Entonces por eso Dios les dice: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y eso tenemos que tener cuidado, iglesia, de no honrar más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, más que a Dios. Cuidado, cuidado, porque Dios, así como Dios vino con Elí, también nos los va a demandar a nosotros. Si es un tiempo para Dios, es un tiempo para el Señor, y yo honro más a mi familia, más a mi esposa. Y si mi esposa me dice: quédate, vamos a almorzar mejor, y así cada domingo trata de estar, ¿verdad? Y yo le doy pie, entonces estás honrando más que a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, más que a mí, al Señor. Eso es lo que pasó. Engordándolos, ¿verdad? De lo principal de mis ofrendas. Entonces, mientras que Dios les decía esto, Él ya estaba preparando al profeta Samuel. Ya lo andaba, ya estaba en capacitación, ya andaba echando frutos ahí, Sammy, ¿verdad? Y entonces en eso hubo una batalla de los filisteos. Y en eso los ancianos del pueblo dicen: nos están atacando los filisteos. Y como iban perdiendo la batalla, se acuerdan que había un arca, y dice: traigan el arca de Dios, traigan acá para que Él nos dé la victoria. Y entonces fueron a la casa de Elí, de sus hijos: oigan, ¿nos prestan el arca? Sí, llévensela, ahí está, miren. Ahí van con el arca y la llevan, ¿verdad?, a la batalla, para que pues pueda salvarlos y entregarlos a sus enemigos, ¿no? Los filisteos. Y ahí es donde vamos a Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer del 4 al 11. Primera de Samuel, capítulo 4, del 4 al 11. Ya les ahorré 2 capítulos, con este resumen. Y dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Por eso les platiqué el contexto. Que moraban entre los querubines, y de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y estaban allí con el arca del pacto de Dios,
Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Por qué creen que el pueblo gritó de júbilo? El arca arrumbada en la casa de Elí y sus hijos perversos. Pero ahora que necesitamos de esa arca, tráiganla. Como si fuera un amuleto. Como si fuera un amuleto. No le daban honra ni adoración. Pecaban y pecaban delante del arca, pero tráiganla y pongámosla en medio de nosotros y nos ayudará y nos salvará. Mucha gente puede decir que en su casa está la presencia de Dios, que sus hijos conocen a Dios, inclusive, que han escuchado a Dios. Pero no nos engañemos, hermanos. O sea, aunque recibe esta palabra, aunque tenga, porque es palabra de Dios. No nos engañemos, pero que de ahí esté manifestándose la gloria y la presencia de Dios. No. Y es muy diferente. Conocieron a Dios, escuchan de Dios, pero que en la casa, en mi familia se manifiesta la presencia de Dios, quién sabe. En muchas casas, gloria a Dios que esto se manifiesta con poder. Pero hay veces que después con el anhelo, ¿no? Es que mis hijos escuchan de Dios y crees que ahí está la presencia de Dios. El pueblo con su emocional, con sus emociones gritó y de júbilo, ay, por el arca, ¿no? Y así nosotros como pueblo tal vez hemos caído más por emociones, de que se manifiestan bendiciones y milagros, en lugar de amar, honrar, obedecer, adorar, exaltar la presencia de Dios en mi vida y en mi familia. Qué equivocación es tener la presencia de Dios es como un amuleto, ¿no? Ay, vamos perdiendo, váyanse por el arca. Qué equivocaciones a veces cometemos, que lo llamamos cuando no hay más remedio, cuando el agua nos llega hasta acá, hasta el cuello, cuando ya no se puede más. Vayan a traer el arca. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí estamos representados cuando hacemos eso. Ahí vienen los filisteos, las pruebas, los enemigos, el enemigo, lo que tú quieras. Y la siento, ver que hasta el cuello. Ahora sí voy a orar y ahora sí voy a ayunar. ¿Se queda claro? Eso es traer el arca, la presencia de Dios a tu vida. ¿Sí lo vamos entendiendo? Y el pueblo se alegra que está el arca y de júbilo. Pero vamos a seguir leyendo que dice ahora. Perdón, antes de que vayamos a leer, voy a leerles, no lo busquen. Primera de Samuel 7:3. El pueblo se alegró que estaba el arca. Pero fíjense, el pueblo se alegra que estaba el arca, pero les voy a leer en qué estado estaba el pueblo. Primera de Samuel 7:3, capítulos más adelante, dice Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón te vuelves a Jehová, quita los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él sirve, y te librará del mano de ¿qué? De los filisteos. Pero eso ya es en el capítulo 7.
Pero yo me adelanté ahorita para que viéramos en qué estado estaba ¿qué? Israel. En otras cosas, en otros dioses, servían a Astarot. Pero traigan el arca. Oiga, pastor, pero yo en mi casa no tengo imágenes, ¿verdad? Primera de Samuel, como acaba de decir, en mi casa. Sí, pero te recuerdo, amado, que como acabamos de ver, cualquier cosa que tenga el primer lugar o persona, que le des ese primer lugar en tu vida, se convierte en tu Dios y en tu Astarot. Ese es tu Astarot. Para Elí, su Astarot era sus 2 hijos, mis chiquitos, mis querubines. Dios no nos dice que no amemos a tus hijos, pero sí nos dice que a Él lo amemos antes que todas las cosas. Porque es tu Dios. Si alguien pones arriba antes que el Señor, porque le estás sirviendo y Él te está mandando y te aparta con Dios, te manipula. Llámese esposo, esposa, familia, hijos, dinero, éxito, trabajo, el quehacer, los bienes materiales, tu familia, el orgullo, tu cama. Si eso me está quitando que no pueda estar con mi Señor, congregarme, orar, lo que le corresponde para que tú busques la presencia de Dios en tu casa y en tu vida, aguas, analízale y ve si ese es tu Astarot, tus dioses ajenos. Solo Dios merece nuestro culto y adoración. Si tenemos dioses extraños en nuestra vida, Astarot, necesitamos de corazón arrepentirnos, como dice Samuel, como les dijo Samuel. Vuélvanse de corazón y destrona. No te digo que lo rompas, pero destrona, o sea, quítalo del trono y ponlo en el lugar que debe. Haciendo Dios tu primera prioridad. Y entonces, bueno, quise comentar esto porque vienen los filisteos, ¿no? Y así como ellos, que cuando requieren, ¿verdad? Dice en el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, fíjense, los filisteos pues sí se sacaron de onda, ¿no? Ay, estos hasta tembló. ¿Qué? ¿Por qué están tan jubilosos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes que ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Verdad? Eso al parecer también, la imagen de los filisteos es la imagen de Satanás. Me dice, ay, mira, mucha gente cree así. Muchas personas dejan y pueden tener crucifijos. Puedo tener una cantidad impresionante de tableros con versículos, 4 Biblias en el librero. Y dices, ah, caray, ¿verdad?
pero de que ahí esté la presencia de Dios. Y entra. ¿Sí queda claro? Y hay algunos que hasta abren la Biblia, ¿no? En un versículo y ahí la dejan en la mesa para que espante malas vibras. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirvas a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Y pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Lo tenían como amuleto, ¿no? Ellos sirviendo a otras cosas, a dioses ajenos, a Astarot, su corazón. Pero tráiganse el arca. Tómala. Y después dice, ¿qué pasó, Dios? ¿Sí me explico? Y eso es en nuestra vida. ¿Qué pasó, Señor? Si tengo 3 Biblias, como 20 cuadros, tengo tanto. Voy cada mes a la iglesia, pero no oro, pero creo en ti. Y así vienen pruebas y los filisteos y, ¿verdad?, huestes de maldad y todo lo que tú puedas. ¿Pero qué pasó, Dios? Y así como los filisteos no solo fueron vencidos el pueblo de Dios, sino que los filisteos capturaron el arca de Dios. Y aquí estaba el arca, pero no estaba ¿qué? La presencia de Dios, ¿verdad? Pero decían, es que no estaba ahí Dios. Claro que sí. ¿No llevaron el arca los filisteos a la casa de Dagón? Lo metieron a la casa de un dios de los filisteos llamado Dagón. Y dice, ¿verdad?, que cuando amaneció, su monigote estaba de rodillas ahí postrado. ¿Y qué volvió? ¿Quién puso postrado ante el arca? Lo volvieron a levantar y a la siguiente mañana pues estaba otra vez postrado, pero cabeza cortada, manitas cortadas, solamente el puro tronquito, postrados ante el arca de Dios. ¿No estaba la presencia de Dios ahí? Entonces, amados, y después dice que la palabra sigue y que empezó a herir a gente de los filisteos, de los pueblos cercanos, con tumores, con muerte. Entonces decían, no, pues llévense el arca de aquí. Y ahora, a ver, ahí te la echo. Y aún los pueblos cercanos y la reciben, y también tumores y muerte. No, pues ahí te va. Hay otras provincias. Así es de que, oigan, ya no la podemos tener aquí, por favor. Está haciendo mucha muerte, muchas personas con tumoraciones. Entonces dicen los sacerdotes, no, pues pónganla en una carreta con 2 vacas y entonces déjenla solita. Y si la vaca, ¿verdad?, jala la carreta hacia la frontera, nuevamente hacia el pueblo de Israel, es de que Dios, su Dios, nos mandó esto. Y dicho y hecho, la cargaron con ofrendas de oro para como pues que oigan, que ya no nos pase esto, ¿no? Y ahí les va oro, forma de ratones dice la palabra, pero de oro, ¿no? Y tumores. Y entonces pues llegó la carreta y pasó la frontera, y ahí mismo ya en el pueblo pasando la frontera, no se acordaban que en el arca está la presencia de Dios, la santidad de Dios. Entonces vieron en el arca ya del lado de Israel, y dice que cayeron fulminados
muchas personas. 70 personas, porque miraron dentro del arca del Señor. Y entonces también la gente de Israel, no, ya no de los filisteos, ay, pero qué mortandad, vengan por favor por el arca, ya la enviaron de los filisteos. Y entonces regresa el arca de Dios. Y vamos a ver qué hizo el pueblo. Ahora acompáñame a 1 de Samuel 7, del 1 al 2. Hijo, ya les ahorré el resumen del 1 al 5, al 6. En 1 de Samuel 7, del 1 al 2, dice la palabra: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de una persona que se llamaba, ¿cómo? Abinadab, ¿verdad? Situado en el collado, y sacrificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, y sí, muchos días. ¿Cuánto? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Dios fue puesta en la casa de Abinadab. El arca fue llevada, se le dio la responsabilidad de cuidarla. ¿Por qué no regresó al tabernáculo de Silo donde estaba Elí? Bueno, pues porque a lo mejor ya no estaban, o también por los pecados, todo lo que supo el pueblo, no lo sé, pero se la dieron a Abinadab. El arca fue guardada 20 años como si fuera un mueble viejo, como si fuera ya en un ático, ¿no? Como le dicen, en una bodega. Parecía ahí abandonada. En la casa de Abinadab y con toda su familia 20 años. No hubo manifestación, dice la palabra, no hubo manifestación alguna, no los prosperó, no bendijo su casa, ni a su familia. Pero teniendo la presencia de Dios ahí 20 largos años, no sucedió nada. Y así como cristianos puedo estar teniendo 10 años y no sucede nada en mi vida. Teniendo la presencia de Dios, el mismo que se manifestó ante Dagón, ante el pueblo de los filisteos. Solamente la guardaron como un mueble viejo. Y así hacemos nosotros. ¿Cómo pudo estar en su casa la misma presencia de Dios guardada y almacenada en su casa? Ahora, en el tiempo de la gracia, la presencia y la gloria de Dios no se manifiesta por un arca. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros, y aún así lo guardamos como mueble. Ahora puede manifestarse en todas partes. Antes era solo por el arca. Pero viviendo el tiempo de la gracia está pasando en otras casas como Abinadab. Arroman y guardan la presencia de Dios en la casa y en la familia. Guardan y dejan olvidada la oración, la comunión con Dios. No adoran ni le buscan. 20 años ahí tenía el arca Abinadab. Le hubiera dado alabanza, adoración, exaltación, servicio, culto, ofrenda.
no meditan su palabra ni de día ni de noche, teniendo la presencia de Dios. Así hay Abinadabs que son del pueblo, pero ahí la guardamos. Pero cuando hay una necesidad decimos, trae el arca. Y así pasaron 20 años sin mover, sin la presencia de Dios, sin una manifestación, sin un milagro, nada pasó en la casa de Abinadab. Y ahora acompáñame a segunda de Samuel, capítulo 6, del 3 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 3 al 12. Fíjate, pasaron 20 años, después ya vino, Saúl, pues ya después vino, ¿verdad? David, y entonces pasó 20 años ahí guardada en la casa de Abinadab sin que nada pasara. Y así nosotros guardamos, llegamos a la casa y hoy no oramos, hoy no leemos la palabra. ¿Cuántos días llevas tu arca de la presencia de Dios guardada? Y solo cuando hay, como lo hizo el pueblo, tráiganse el arca, porque yo tengo mis astarots, ¿verdad? Al que le honro, al que le doy primer lugar, cansancio, la diversión, cenar en familia, fiestas, no sé, pero son mis astarots. Segunda de Samuel 6, del 3 al 12 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. O sea, cuando dice, oye David, llegó David y mejor David, oye ya, y el arca pues está allá con Abinadab arrumbada, hay que traerla a Jerusalén. O sea, mejor el, ¿verdad?, el que tenía un corazón conforme al Señor estaba ansiado de tener la presencia de Dios. Se sabía y está desperdiciado. Y pusieron el arca de, entonces va David, prepara, ¿verdad?, a levitas y levanta a los cantores y los prepara. Y entonces dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Ahí es donde salió el arca ahora. 20 largos años sin que nada se me haya movido, ni una sola manifestación de la presencia de Dios, que estaba en el collado. Uzua y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, Uzua y el arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Casi diciéndole, Señor, perdón, 20 años sin címbalos, 20 años sin adorarte, 20 años sin orarte, 20 años sin clamarte, sin exaltarte. Pero ahora David iba, vamos dándole. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uzua extendió la mano del arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uzua. ¿Estaba o no estaba Dios en la presencia, en el arca? Bueno, se manifestaba en la presencia, porque él no está encerrado en un arca, si me explico, ¿no? Sino por medio de ahí se quería manifestar, se podía manifestar. Se encendió contra Uzua y lo hirió allí Dios porque aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uzua, y fue llamado aquel lugar Perez Uzza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de otra persona, de otro hermanito, de Obed-edom.
Y sostuvo el arca de Jehová, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Lo que en 20 años no pasó con Abinadab, con Obed-edom en 3 meses. Dios se manifestó, bendijo su casa, su familia. Ahí fue Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová sanador, proveedor, el Shaddai, el Todopoderoso. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová está bendiciendo a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene el rey David. ¡Wow! ¿Cómo crees? Y en 20 años del otro no pasó nada, y como aquí en 3 meses. Sí, mi rey. Está tremendo el mover de la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed. Presta, los valientes arrebatan. Casi yo creo que así dijo David, ¿no? A la ciudad de David ya la fue a llevar. Wow. Lo que no pasó en 20 años, en Obed-edom en 3 meses. ¿Qué pudo haber tenido de diferente Obed-edom? Abinadab. Los dos eran del pueblo de Dios. Pero Obed-edom significa servidor de Edom. Él era un levita, un servidor, un adorador. Él servía. Y fíjate, en Primera de Crónicas, capítulo 15, del 18 al 24, nos habla de lo que era Obed-edom. Primera de Crónicas 15, del 18 al 24 dice: y con ellos sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jariel, Uni, Eliab, Benaat, Masías, Malatías, Elifelú, Mignías, Obed-edom y Giel, los porteros. O sea, eran los que estaban en la puerta. Dios te bendiga, gloria a Dios que veniste, hermano, pásale, mira, aquí hay un asiento, gloria a Dios, ¿verdad? Eran los que cuidaban en la puerta. En el 21 dice: Malatías, Elifelú, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían también arpas afinadas en la octava para dirigir. Entonces era un adorador. Amén. Y en el 24 dice: y Sabanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, venía Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios, y Obed-edom y Jaías eran también porteros del arca de la presencia de Dios. Eso es la diferencia. Obed-edom oraba, decía: gloria a Dios que está tu presencia aquí en mi casa. Que tú seas mi Dios de la familia, en mi familia. Que tu presencia esté en mí y en mi casa. Y le adoraba, y le exaltaba, porque él era un adorador. Buscaba la presencia de Dios. Mientras con Abinadab era un mueble más. Nunca tuvieron conciencia en la casa de Abinadab de buscar la presencia de Dios en ningún día de sus 20 años.
no le invocaban, no le adoraban, no le buscaron en familia, no le honraron, pues no pasó nada. Solamente les preocupaba vivir en lo natural esos 20 años. Pues bueno, si quieres vivir en lo natural, pues vas a recibir lo de lo natural. Por eso siempre hay que vivir en lo sobrenatural. No de que, ay, mira, pues vive en la realidad. No, tu realidad, mi realidad es en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es buscar la presencia de Dios con oración. Sí, ay, pero es que hay que comer y el dinero. La presencia de Dios. La presencia de Dios primero. Y te adoro y te exalto y te doy gracias. Y entonces todo lo demás se hará en lo natural. Se mueve sobrenatural y en lo natural. Y hoy, iglesia, les invito a crear conciencia de no ser, que tu casa no sea como la de Abinadab. Ahí está la Biblia en tu casa como el arca. En lugar de tomarla todos los días, buscar la presencia de Dios. Ah, no, me la llevo para el domingo, a ver si no se me olvida. Ahí están las oraciones, el discipulado, para que tengas comunión, conozcas más de tu Señor, el carácter, te encuentres con Dios. Ah, pues ahí nada más es hacerle un clic. Ahí después me aburre, o no le entiendo el aparatito. Ahí está la presencia de Dios que puede inundar tu casa con alabanza, adoración, oración. Ay, después la guardo para 20 años más. Obed-edom fue al revés, consciente que estaba la presencia de Dios en su casa. Y dice: Señor, ¿estás tú la presencia en mi casa? En su vida. Voy a provocar lo sobrenatural con adoración, oración, exaltación. Pero nos cuesta orar, nos cuesta adorarle, saltar, ser libres, alabar al Señor, aún en su casa, mucho más en nuestras casas. Hay gente cristiana que cree que Dios se tiene que manifestar siempre y en todos lados. Pero vimos que fue así. No. Si tú no provocas que el mover de la presencia de Dios, no esperes que se manifieste. Así como trajeron el arca, el pueblo, para que nos va a salvar, nos va a ayudar. No. Así como dejarlo así olvidado, yo teniendo la presencia de Dios en su espíritu y no provoco la presencia de Dios en mi vida y en mi casa, con mi familia, no esperes que se mueva. Porque en Obed-edom no se movió. Digo, Abinadab, ¿no? Abinadab. Con Obed-edom, 3 meses lo prosperó, bendijo todo lo que tenía. Imagínate cuando lo que hace el Señor en ti y en tu familia será noticia
y testimonio. O sea, cómo los bendijo, cómo se movió la presencia de Dios, que hasta fueron luego, ¿no? Con David. Oye, ¿qué crees, rey? Que está bendiciendo tremendamente el Señor en la casa de Obed-edom. Eso. ¿Quieres que Dios se manifieste como en la casa de Abinadab? ¿O quieres que se manifieste como en la de Obed-edom en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio? Espero que reflexionemos que si crees que Dios está en tu vida, en medio de tu familia, provoca esa manifestación, porque si no lo estarías ahí dejando como en la casa de Abinadab. Dejemos de tener arrumbada la presencia de Dios en nuestra casa. Agarra a tu esposo, agarra a tu esposa o agarra a tus hijos y dices: aquí la palabra dice que es casa de oración y vamos a orar. Aquí en esta casa se ora a esta hora. Aquí se lee la palabra a esta hora. Aquí vamos a adorarle a esta hora. Eso es provocar la presencia, lo que hizo Abinadab. Levita, un adorador, un servidor. ¿Y cómo no se va a manifestar? Su poder grande, maravilloso. Porque Él no lo hizo en una necesidad, Obed-edom. No lo hizo, ¿verdad?, en una prueba. Él le dijeron: te encargas del arca. Está en tu casa, va a estar el arca de la presencia de Dios. Y él estuvo dispuesto, con un corazón dispuesto, a adorarle, a exaltarle, a buscar su presencia. Y ve lo que provoca la presencia de Dios. Bendijo a él y a todo lo que tenía. Así que tú eres el que puedes que tu casa, tú con tu decisión, con tu corazón, con tu actitud, o decides tener la presencia de Dios. En mi casa será como Abinadab o como Obed-edom. Tú decides. Yo prefiero que mi casa sea como la de Obed-edom. Y más hoy que la enfermedad, la muerte ha tocado a muchas casas, en muchas familias. No lo tendríamos que hacer como el pueblo decía. Pero si tú estás moviéndote en la presencia de Dios todos los días, es diferente. Y aunque tengas que pasar por enfermedad o por pruebas, es diferente. Porque no es de que estoy buscando a Dios porque ya no tengo de otra. Y aún así Dios hay misericordia. Pero es diferente que si yo me muevo en la presencia de Dios todos los días en mi casa y leo y busco de Él y oro y estoy en la presencia de Dios en sus tiempos. Y aunque venga enfermedad, aunque venga problemas, es diferente. Dios te va a bendecir a ti y a tu familia. Amén. Hoy te animo a levantarte esta mañana y dejemos a ver a Dios como ese amuleto, a de ser solamente a querer ver milagros y bendiciones, en lugar de adorar y exaltar al que es la fuente de esos milagros y de bendiciones. Y que lo hagamos
todos los días, no solo los domingos. Aprovechemos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, como dice Isaías. Busca a Dios mientras lo puedas hallar, porque va a haber un tiempo, y ese tiempo está cerca. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar. Si has tenido, hoy nos reflexiona la palabra en muchas cosas. Tal vez has tenido a personas, a cosas que son como los hijos de Elí, que eran para él sus ídolos, su Astarot, sus dioses. Porque Dios le dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? No necesitó Elí hacerles culto a sus hijos para entender esto. No le puso veladoras, rezos, nada, ¿verdad? Pero con ponerlos a él ante más que Dios. Dejemos de ver a Dios solo como el amuleto, ¿no? Estoy diciendo amuleto, ya es como una herejía, ¿verdad? Sino solo porque me va a sanar, porque me va a bendecir, sino porque Él es Dios. Y quiero su presencia que se mueva en esta iglesia, en mi vida, en mi familia, en cada uno de sus casas. Quiero que todas las casas sean como las de Obed-Edom. Que la manifestación de Dios sea tan poderosa. Pero nosotros también hemos sido culpables. Hemos dejado y hemos guardado como el arca la Biblia, la oración, el tiempo de leer, el tiempo de buscar su presencia, de adorarle, de exaltarle, de ayunar. Lo hemos arrumbado como lo hizo Abinadab. Y eso no. Pero queremos que se mueva, queremos que haga milagros, queremos que haga. Dios los hace, pero de una manera correcta, de una manera con un corazón a tu Dios. Cierra tus ojos. Amado Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que quites, Señor, y destrones, Padre, todo lo que te ha quitado, Señor. Tu honra, Señor, tu gloria, Padre, en mi corazón, en mi vida, Señor. Sea como sea, Señor, llámese, Señor. Algún familiar, Padre, o la familia, el descanso, la cama, alguna actividad, Señor. Perdona, Señor. Como dice Samuel, que de corazón nosotros nos volvamos a ti, mi Señor. Tú mereces, Señor, toda exaltación. Que tu presencia, mi Dios, esté todos los días moviéndose, Padre, poderosamente en mi vida y en toda mi casa, mi Señor. Levántanos, Padre precioso, Señor, como esos sacerdotes, Padre, para ministrar de tu presencia. Ahí dice la palabra: somos sacerdotes para ministrar tu presencia en nuestra casa, porque es casa de oración. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre precioso, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor.
y no como era antes, Señor, que solamente fuera por el arca. Pero también perdona, Señor, porque hemos desaprovechado, Señor, el manifestar tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor. Haznos de un corazón recto, de un adorador, de una persona que ora, que te busca en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que en cada familia, Padre, se levante, Señor, un altar. En cada casa hay un altar, Señor, para buscar de tu presencia, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Amén.